Ana María Polo, la temida jueza de Caso Cerrado, ha desaparecido y lo que nadie te ha contado sobre su retiro podría sorprenderte. Durante años, fue la cara de la justicia televisiva, pero ahora, su ausencia está rodeada de misterios, traiciones y secretos oscuros que nadie esperaba. ¿Por qué dejó de aparecer en pantalla de manera tan repentina? ¿Qué está ocultando la doctora Polo? Hoy, revelaremos los rumores más explosivos que han salido a la luz, desde escándalos de famosos hasta oscuras traiciones del medio artístico que podrían haber sido el verdadero motivo de su retirada. Lo que está sucediendo detrás de los focos es mucho más impactante de lo que imaginas. La verdad oculta sobre sus últimos días podría cambiar para siempre la percepción que tienes de ella y de los grandes secretos del espectáculo. Y lo más intrigante de todo, ¿será que la doctora Polo estuvo involucrada en algo mucho más grande de lo que pensábamos? Si crees que ya lo sabes todo sobre Caso Cerrado, prepárate para descubrir lo que nunca te contaron. Suscríbete ahora y activa la campanita porque, lo que viene, te dejará sin aliento. La mañana comenzó como cualquier otra, hasta que un mensaje estremecedor sacudió las redes sociales: falleció la doctora Ana María Polo. Bastaron apenas unos minutos para que la noticia explotara como una bomba en el corazón de la farándula. Historias y traiciones, rumores infundados, publicaciones ambiguas y frases de despedida comenzaron a circular sin freno. La confusión era absoluta, y nadie sabía si se trataba de una noticia real o simplemente de otro capítulo más en la larga lista de escándalos de famosos. Lo más impactante fue la velocidad con la que el mensaje se viralizó. Cuentas de farándula, canales de espectáculos, influencers e incluso portales con millones de seguidores compartieron la información sin verificarla, lo que alimentó el fuego de la especulación. Los rumores de celebridades tienen un poder insospechado, pero este caso fue particularmente grave, ya que hablaba de la supuesta muerte de una figura muy querida y emblemática para el público hispano. En Facebook comenzaron a circular imágenes editadas con crespones negros, acompañadas de frases como "gracias por tantos años de justicia", "siempre te recordaremos, doctora Polo", o "hoy la televisión pierde a una grande. En TikTok se multiplicaron los videos recopilando sus mejores momentos en Caso Cerrado, mientras en Twitter el hashtag #Polo se volvió tendencia mundial. Todo esto sucedía sin una sola confirmación oficial, lo que solo sumaba desconcierto y dolor entre sus seguidores. Algunos medios de comunicación independientes comenzaron a cuestionar la veracidad de la noticia, pero ya era tarde, el rumor había explotado, y la doctora Polo se convertía, en tiempo real, en el centro de una de las mayores polémicas de la farándula reciente. ¿Qué motivó esta difusión masiva de una noticia no confirmada? ¿Acaso había algo más detrás de todo esto? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos afirmaban que se trataba de un error, otros sostenían que alguien desde el entorno cercano de Polo había filtrado información médica confidencial, y también hubo quienes aseguraron que todo era una estrategia de marketing para anunciar su regreso a la televisión. En medio del caos, una palabra comenzó a repetirse: la verdad oculta. ¿Qué se estaba ocultando realmente tras ese silencio? Otros usuarios recordaron que semanas atrás, Polo había cancelado de forma repentina una presentación pública en Miami. En ese momento se habló de motivos personales, pero ahora, bajo este nuevo contexto, muchos empezaron a preguntarse si ese fue el inicio de una crisis mayor. ¿Estaban los medios ante los verdaderos últimos días del famoso personaje televisivo? ¿O alguien dentro del medio había aprovechado una situación delicada para generar impacto mediático? Mientras la noticia se expandía como una mancha de aceite, algunos valientes internautas comenzaron a exigir responsabilidad. No jueguen con la vida de una persona, decía un comentario viral. Otros, en cambio, profundizaban en secretos del espectáculo y posibles traiciones del medio artístico que habrían desencadenado esta cadena de desinformación. Lo único cierto es que el nombre de Ana María Polo volvió a estar en boca de todos, envuelto en incertidumbre, drama y una tormenta mediática sin precedentes. El público solo quería una cosa: saber la verdad. Pasaron las primeras horas y lo que más desconcertó al público no fue solo la noticia en sí, sino el ensordecedor silencio de las fuentes oficiales. Ni familiares, ni amigos cercanos, ni cadenas televisivas como Telemundo, con quienes la doctora Polo mantuvo una relación estrecha durante años, emitieron algún comunicado.
Ese mutismo fue interpretado por muchos como una confirmación tácita: algo estaba mal, muy mal. El silencio en el mundo del espectáculo es tan elocuente como una confesión. Y cuando no hay una versión clara, los vacíos se llenan con teorías, especulaciones y, como no, con nuevas entregas de esas historias y traiciones que tanto alimentan el morbo del público. En este caso, las redes comenzaron a hablar de una posible traición interna. Algunos apuntaban a una persona del entorno profesional de Ana María que habría filtrado datos médicos sin su autorización. Otros afirmaban que se trataba de una disputa por herencias, bienes o derechos de imagen, que terminó escalando hasta generar este caos mediático. El hecho de que nadie desmintiera ni confirmara la noticia provocó una tormenta aún mayor. Algunos portales empezaron a hablar de los últimos días del famoso personaje, asegurando que había sido vista muy desmejorada, con dificultades para caminar y una mirada triste, como si arrastrara una pena silenciosa. ¿Había estado enferma en secreto? ¿Se había retirado del ojo público por una razón más profunda que solo el cansancio? Mientras tanto, los seguidores continuaban con el corazón en la mano. Había quienes prendían velas, quienes lloraban frente al televisor viendo antiguos capítulos de Caso Cerrado, y quienes compartían anécdotas personales de cómo la doctora Polo los había inspirado, aconsejado o incluso salvado emocionalmente desde la pantalla. Su figura trascendía lo meramente televisivo, era un símbolo, una voz firme en medio del caos social, y verla envuelta en rumores de celebridades tan oscuros resultaba desgarrador. Pero eso no fue todo. En foros y espacios especializados de la farándula, comenzó a correr una versión aún más inquietante, una posible conspiración mediática. Algunos argumentaban que todo era parte de una estrategia, de una campaña cuidadosamente diseñada por alguien con poder para revivir el nombre de Polo en los medios, en un último intento de redención o despedida. Otros, más escépticos, creían que era un ataque directo, alguien quería silenciarla definitivamente. La falta de pruebas y las contradicciones solo alimentaban la teoría de que había secretos del espectáculo que estaban siendo celosamente guardados. Incluso algunos periodistas de farándula comenzaron a recibir amenazas anónimas al intentar investigar más a fondo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Algunos de sus colegas, en entrevistas anteriores, habían dejado entrever que la doctora Polo no era del agrado de todos. La televisión, como todo escenario, es un terreno de egos, competencia y, muchas veces, traiciones del medio artístico. ¿Había alguien dispuesto a destruir su imagen? ¿O simplemente se trataba de un caso extremo de desinformación? Lo cierto es que la tensión iba en aumento. El público no sabía si llorar, esperar o enfurecerse. La doctora Polo, siempre tan clara y contundente, ahora era protagonista de su caso más misterioso, un escándalo sin juez, sin veredicto y sin verdad confirmada. Una polémica que no solo ponía en crisis a una figura querida, sino que sacaba a la luz las sombras más densas del mundo del espectáculo. Cuando el público empezaba a resignarse a la incertidumbre, apareció un nuevo elemento que sacudió todavía más los cimientos del caso. Un video inédito donde supuestamente se veía a la doctora Ana María Polo en una clínica de Miami, acompañada por dos personas que parecían ser personal médico. El video no duraba más de 18 segundos, pero eso bastó para reavivar la llama de los rumores de celebridades. En el fragmento, la figura femenina, aunque de espaldas y con mascarilla, caminaba lentamente por un pasillo blanco, ayudada por un bastón y sujetada por el brazo de una enfermera. La persona que grabó lo hizo a escondidas, y aunque no se oía el audio claramente, se alcanzaba a escuchar una voz que decía: «Esa es la doctora de la tele, sí, la de Caso Cerrado». El video se volvió viral en cuestión de minutos. Miles de personas aseguraban que era ella, que estaba viva pero enferma, y que todo había sido un malentendido. Otros, más escépticos, afirmaban que se trataba de una mujer parecida y que era un montaje para ocultar la verdad oculta detrás del silencio oficial. Una parte del público lo interpretó como una señal de esperanza, otra lo vio como una prueba de que alguien estaba jugando con las emociones del pueblo. La polémica de la farándula alcanzó un nuevo nivel. Influencers, periodistas, youtubers e incluso participantes del programa Caso Cerrado se pronunciaron. Algunos hablaron con nostalgia, otros con rabia.
Y no faltaron aquellos que aprovecharon la oportunidad para sacar sus propias historias y traiciones, contando anécdotas del detrás de cámaras, supuestos roces con la producción, y hasta conflictos no resueltos con la misma doctora Polo. Uno de los testimonios más comentados fue el de un ex empleado de la cadena televisiva, quien, en un en vivo desde su cuenta, aseguró que desde hace semanas se sabía que ella no estaba bien. Sus palabras fueron contundentes: la verdad es que los últimos días del famoso personaje fueron difíciles. La doctora Polo no quería que el público la viera vulnerable. Siempre quiso mantener una imagen fuerte, imbatible. Pero hay secretos del espectáculo que tarde o temprano salen a la luz. Mientras tanto, las redes sociales se dividían. Por un lado, estaban los que creían que la doctora estaba siendo protegida por su círculo íntimo en medio de una enfermedad grave. Por el otro, estaban los que veían todo esto como una campaña premeditada para generar impacto. Esto es típico de los famosos en crisis, cuando ya no tienen exposición y necesitan volver al ojo público, escribió un usuario. En medio de esta tormenta mediática, nadie, ni siquiera un representante, un amigo o un familiar, salía a aclarar la situación. El silencio seguía siendo protagonista, y eso alimentaba aún más la desesperación. ¿Por qué nadie hablaba? ¿A quién beneficiaba esta ambigüedad? Cada segundo que pasaba sin una confirmación o desmentido oficial era un golpe más para la tranquilidad del público. Mientras tanto, las teorías más descabelladas circulaban como verdades absolutas. Se hablaba incluso de amenazas legales a quienes filtraran información, de posibles contratos de confidencialidad y de acuerdos multimillonarios para controlar la narrativa mediática. La pregunta seguía en el aire, más fuerte que nunca: ¿está viva la doctora Polo? ¿O alguien está manipulando a todo un continente con una verdad que no se quiere revelar? Cuando los días pasaban sin respuesta oficial, comenzaron a alzarse voces del pasado que aseguraban tener información privilegiada sobre la situación de la doctora Ana María Polo. Una de las más impactantes fue la de un expanelista del programa Caso Cerrado, quien rompió el silencio con una frase que paralizó a todos: lo que están viendo no es una simple confusión. Detrás de esto hay mucho más, una historia de poder, traición y silencio. Su testimonio apareció en un programa nocturno especializado en escándalos de famosos y rápidamente se viralizó. Según ella, Polo habría sido víctima de una traición dentro del medio artístico, producto de envidias acumuladas durante años. Hubo quienes nunca soportaron su éxito. Ana María tenía enemigos donde menos lo imaginaba. Había gente cercana que trabajaba para ella y que, en realidad, la querían ver caer, afirmó entre lágrimas. A partir de ese momento, comenzaron a surgir nuevas líneas de especulación. Algunos periodistas recordaron momentos tensos en los que la doctora había tenido desacuerdos con ejecutivos de televisión, decisiones editoriales que incomodaron a figuras del espectáculo y hasta demandas que habrían sido ocultadas por conveniencia. Todo esto empezó a encajar en un patrón oscuro de polémicas de la farándula, que ahora cobraban un nuevo sentido. Un portal especializado en rumores de celebridades publicó un artículo titulado La verdad oculta tras la desaparición de la doctora Polo, donde afirmaban que su alejamiento del ojo público no fue voluntario, sino provocado. Según esta versión, a Ana María se le habría impuesto una especie de retiro forzoso luego de revelar información comprometedora sobre figuras importantes del espectáculo latino. Ella sabía cosas que no debía saber, decía el texto, acompañado de imágenes borrosas de supuestas reuniones secretas. Mientras tanto, su círculo más íntimo seguía sin emitir declaraciones, alimentando aún más la incertidumbre. Pero lo más escalofriante vino con la aparición de una carta anónima enviada a varios medios de comunicación. En ella, el remitente, que se hacía llamar Una Voz desde Dentro, relataba cómo la doctora habría sido aislada, medicada sin consentimiento y alejada de los medios bajo el argumento de proteger su imagen. La carta finalizaba con una frase inquietante: la justicia no siempre se hace en los tribunales. A veces, el verdadero juicio ocurre en el corazón del público. A medida que se destapaban estos detalles, las redes sociales se incendiaban. Miles de personas compartían teorías, memes, videos y mensajes de apoyo. El hashtag #donde está la doctora Polo se convirtió en tendencia global. Algunos pedían una investigación. Otros exigían respuestas.
Y muchos más lloraban, sintiendo que estaban siendo testigos de una tragedia disfrazada de silencio. En medio de este caos, varios famosos en crisis aprovecharon para desviar la atención hacia sus propios escándalos, intentando quitar protagonismo a una figura que, incluso en la sombra, seguía generando titulares. Pero era inútil. La duda persistía. El drama crecía. Y la sensación era clara, algo oscuro se escondía tras la ausencia de Ana María Polo, algo que ni el mejor guionista de televisión habría podido inventar. Mientras los medios de comunicación debatían entre el respeto a la privacidad y el deber informativo, un nuevo escándalo sacudió a la opinión pública. Un exproductor del programa Caso Cerrado reveló lo que llamó el lado que nadie se atrevió a mostrar de Ana María Polo. En una entrevista exclusiva, aseguró que la doctora venía lidiando con una profunda crisis personal desde hacía años y que su salud emocional y física ya estaba deteriorada mucho antes de su retiro de la televisión. La gente la veía fuerte, imponente, casi indestructible en pantalla. Pero cuando las cámaras se apagaban, era otra historia. La doctora estaba cansada, decepcionada del medio, víctima de las traiciones del medio artístico que jamás imaginó, declaró con tono serio y voz quebrada. Esta confesión provocó un terremoto en el mundo del entretenimiento, confirmando lo que muchos ya sospechaban. Los últimos días del famoso personaje televisivo estuvieron marcados por soledad, presiones y traiciones. A esto se sumó una investigación periodística que desenmascaró lo que sería una red de contratos, cláusulas de confidencialidad y acuerdos legales que impedían a quienes rodeaban a Polo revelar detalles sobre su salud o paradero. Todo estaba cubierto legalmente. Nadie podía decir una sola palabra sin exponerse a una demanda millonaria, explicaba un abogado del espectáculo en un segmento televisivo sobre los secretos del espectáculo. El caso comenzó a tomar tintes de conspiración. Las redes se llenaron de hilos donde usuarios analizaban en detalle cada aparición pública pasada de la doctora, buscando señales de alerta, miradas tristes o frases cargadas de doble sentido que revelaran su agotamiento emocional. Muchos fans compartieron clips donde Polo decía frases como "uno se cansa de pelear" o "el precio de decir la verdad es muy alto", tomándolas ahora como premonitorias. Las polémicas de la farándula no se hicieron esperar. Personalidades que alguna vez habían compartido set con la doctora empezaron a opinar, algunas con respeto, otras con un dejo de oportunismo evidente. Una actriz invitada recurrente de su programa aseguró que Polo le confesó en camerinos: "Estoy rodeada de gente que me sonríe y me apuñala cuando me doy vuelta". Otra figura, sin pelos en la lengua, lanzó: "Lo que pasa es que en este medio, cuando dejas de ser rentable, te borran". Así de cruel es el show. Las palabras de estos testigos añadieron más leña al fuego. El público no solo estaba lidiando con la posible pérdida de una figura querida, sino con la amarga sensación de que había sido víctima de un engaño orquestado por intereses superiores. Historias y traiciones se entretejían en un relato más grande, donde la verdad parecía esquiva y cada revelación generaba nuevas preguntas. Mientras tanto, en los pasillos de las grandes cadenas, el nombre de Ana María Polo se convirtió en tabú. Nadie quería hablar, nadie quería confirmar ni desmentir. El silencio corporativo fue más elocuente que cualquier comunicado. ¿Estaba la doctora viva, escondida por decisión propia, o estaba siendo silenciada por quienes alguna vez lucraron con su imagen? Los rumores de celebridades ya no eran solo chismes, se habían transformado en una auténtica lucha por descubrir la verdad oculta detrás de una de las desapariciones más impactantes del espectáculo hispano. El tiempo seguía avanzando sin una confirmación oficial sobre el paradero de la doctora Ana María Polo, pero las polémicas de la farándula ya no podían ignorarse. Los rumores aumentaban día tras día, y la gente comenzaba a cuestionarse si todo lo que se había dicho sobre su salud, su retiro y su vida privada era, de alguna manera, parte de una conspiración más grande. En los últimos días, un escandaloso informe apareció en una revista de espectáculos, titulado "El último secreto de la doctora Polo, ¿desapareció por voluntad propia?". El artículo revelaba detalles escalofriantes de una traición interna en la que algunos de sus colegas más cercanos, preocupados por sus cambios de actitud y comportamiento, habrían tomado la decisión de apartarla de los medios para proteger su salud. Sin embargo, este supuesto proteccionismo se convirtió en un juego de poder y en lugar de ayudarla, la aisló aún más del mundo.
Según fuentes cercanas a la producción de Caso Cerrado, en los últimos meses antes de su desaparición, la doctora se había visto inmersa en una crisis emocional profunda. Su salud no era un secreto para nadie, pero nadie tuvo el valor de decirle la verdad en la cara. Estaba perdiendo fuerzas y el medio le estaba cobrando una factura demasiado cara, afirmaba uno de los testimonios filtrados. La publicación aseguraba que Polo había sido víctima de traiciones del medio artístico que durante años había servido, sin saber que estaba siendo utilizada como un simple peón en el juego de los grandes intereses televisivos. Pero lo más sorprendente de este artículo fue la revelación de que Ana María Polo había dejado una carta secreta a su abogado antes de su retiro, en la que detallaba la verdadera razón de su silencio. Me han dicho que el público no está listo para saber la verdad sobre lo que he vivido, sobre lo que he tenido que sacrificar en este negocio. Y si mi salida les sirve para entenderlo, que así sea. En esa misma carta, Polo admitía haber sentido que había sido víctima de un sistema que la explotó durante años, dejándola vulnerable a las presiones de la fama y la exposición constante. A medida que los detalles seguían saliendo a la luz, los fanáticos y seguidores de la doctora Polo comenzaron a replantearse todo lo que creían saber sobre ella. ¿Había sido realmente una heroína de la televisión, o simplemente una mujer atrapada por un sistema que no la dejó ser quien realmente era? El público, confundido y en shock, empezó a preguntarse si realmente existía una verdad oculta detrás de su repentina desaparición. Las historias y traiciones que antes solo se mencionaban en conversaciones privadas ahora salían al público con la fuerza de un huracán. En las redes sociales, los seguidores compartían teorías sobre su salud, su estado mental y la posibilidad de que hubiera decidido desaparecer por completo para evitar el desgaste mediático. La noticia de su retiro fue, finalmente, confirmada de manera oficial, pero nadie estaba preparado para lo que vino después. Un mensaje en sus redes sociales, publicado por su abogado, decía lo siguiente: la doctora Ana María Polo ha tomado la decisión de alejarse de los medios para sanar. La tristeza y el cansancio emocional que ha vivido durante años no la han dejado vivir en paz. Agradece a todos sus seguidores por su amor y comprensión. Aunque el mensaje era en apariencia conciliador, muchos percibieron las palabras como una despedida definitiva, una manera de poner fin a un capítulo en la vida de la doctora Polo que no se había contado completamente. Las polémicas de la farándula quedaron atrás, pero los ecos de lo sucedido perduraron. La gente seguía preguntándose por qué, después de tanto tiempo de éxito, alguien tan querido por la audiencia decidió retirarse de esta forma. ¿Era realmente una elección personal o el precio de tantos años de sacrificios en un medio donde la gente no se detiene por nada? La doctora Ana María Polo, a lo largo de su carrera, se convirtió en un emblema de la justicia televisiva, pero en sus últimos días también se convirtió en un símbolo de cómo la fama, el poder y las traiciones del medio artístico pueden destruir a una persona, incluso cuando parece invencible.